29 Respirar hondo. Me voy a hartar enseguida de este viaje, le dijo Tsunango a su compañera Drow. Llevaban días y días en movimiento, y finalmente habían alcanzado a Bowl muchos más kilómetros al norte de lo que habían esperado encontrarlo, que era en la puerta oriental de Mithril Hall. La lucha allí tampoco parecía haber ido bien, y el rey orco no estaba de humor para hablar de ello. De inmediato, se hizo evidente para los dos Drows que su viaje acababa de empezar si es que querían quedarse con Bowl. Por lo visto, el rey orco no pensaba levantar campamento en ningún sitio a pesar de que el tiempo empeoraba cada vez más. Una mañana radiante, Tosun y Kaerlik se encontraban aguardando su llegada en unas piedras lisas, fuera de los cimientos de un fortín, en la cumbre de una empinada colina. Era la primera oportunidad real que tendrían para hablar con Oboul desde su regreso. Alrededor de los dos Drows, los orcos trabajaban de firme cortando los pocos árboles que crecían entre la roca gris y la tierra de las laderas, y despejando los peñascos rodados que podrían ofrecer cobertura a cualquier enemigo que se aproximara. «Está construyendo su reino», comentó Kaerlik. Hacía ya mucho tiempo que las señales apuntaban hacia esto y ninguno de nosotros se tomó la molestia de prestar atención. «Unos cuantos castillos no constituyen un reino, ni mucho menos», dijo Tosun, «sobre todo cuando nos referimos a orcos, que enseguida empezarán a lanzar unas guarniciones contra otras». «Y sin duda, tú disfrutarías con ello», respondió una voz áspera. Los dos elfos oscuros se volvieron para ver acercarse a Oboul y esa enojosa hechicera, Tsinka. Kaerlik advirtió que la orca no parecía complacida en absoluto. «Se trata de una predicción basada en el comportamiento previo», comentó Tosun, que hizo una reverencia. «Sin ánimo de ofenderte, por supuesto». Oboul le asestó una mirada ceñuda. «Comportamiento previo a la llegada de Oboul Desgru», replicó el rey orco. «Os sigue faltando la visión de mi reino, Drows, en detrimento vuestro». Kaerlik se sorprendió retrocediendo un paso del impresionante e imprevisible orco. «Había supuesto que los dos habíais seguido a vuestros dos compañeros al lado de vuestra reina araña», dijo el orco, que aguardó un momento a que el sentido de sus palabras les llegara. «Signo de interrogación abierta, Donia y Arnon», preguntó Kaer licenciado. «Muertos a manos de otro Drow», contestó Bowl, y si aquello le incomodaba lo más mínimo lo disimulaba bien. Kaerlik miró a Tosun, y ambos asumieron la pérdida de sus compañeros con un encogimiento de hombros. «Creo que uno de los chamanes se quedó con la cabeza de Anon como trofeo», añadió cruelmente el rey orco. «Puedo hacer que os la entregue, si queréis». La falta de sinceridad de la oferta hirió más a Kaerlik de lo que la elfa oscura habría imaginado, pero supo contener su rabia y no dejó que se reflejara en su rostro cuando miró al rey orco. «Conseguiste mantener unido a tu ejército a pesar de la derrota en Mithril Hall», dijo con la idea de que era mejor cambiar de tema. «Esa es una buena señal». «Signo de interrogación abierta, derrota». «Siotsinka Sinril, ¿qué sabes tú de eso?» «Sé que no estáis dentro de Mithril Hall». «No merecía la pena el precio que se debía pagar», explicó Bowl. «Luchamos hasta llegar a un punto muerto en las salas exteriores. Podríamos haber presionado más, pero era evidente que nuestros aliados no habían llegado». Estrechó los ojos, lanzó una mirada fulminante a Kaerlik, y añadió como habíamos planeado. «Ya conocemos la naturaleza imprevisible de los Troys y su informalidad», dijo la sacerdotisa Drow al mismo tiempo que se encogía de hombros. Oboul siguió mirándola con ferocidad, y Kaerlik comprendió que el orco sospechaba al menos que ella y Tosun habían tenido algo que ver en el hecho de que los Troys de Profit no se incorporaran a la lucha. «Advenimos a Profit que los retrasos supondrían problema en el norte», añadió Tosun. «Pero él y sus condenados Troys olían sangre humana, la sangre de los nesmianos, sus detestados enemigos durante muchos años. No hubo forma de persuadirlo de que marchara al norte, hacia Mithril Hall». Oboul no parecía convencido en absoluto. «Y Luna Plateada se lanzó sobre ellos», dijo Kaerlik, que vio la necesidad de desviar la atención. «No se puede esperar más ayuda de Profit y su banda, de los pocos que sobrevivieron». Entre las fauces de Oboul salió un gruñido bajo. «¿Sabías que la dama Lustriel no se quedaría de brazos cruzados?», dijo Kaerlik. «Animate pensando que muchos de sus preciados guerreros ahora yacen muertos en aquellas fenagas meridionales. No se sentirá muy inclinada a volver los ojos hacia el norte». «Que venga», gruñó Bowl. «Nos estamos preparando, en cada cima y en cada paso. Que Luna Plateada marche hacia el reino de Flecha Oscura. Aquí solo hallará la muerte». «¿El reino de Flecha Oscura?», pronunció en silencio Tosun. Kaerlik siguió escrutando no solo a Oboul, sino a Tsinka, y reparó en que la orca torcía el gesto ante la mención del supuesto reino. «¿Tal vez el principio de una brecha divisora? Entonces, Profit ha sido derrotado», dijo el rey orco. «¿Ha muerto?» «Lo ignoramos», admitió Kaerlik.
Aprovechamos la confusión de la batalla para marcharnos porque era evidente que Profit y sus tropas tendrían que retroceder hacia los pantanos de los Troys y ahí no estaba dispuesta a ir. Signo de interrogación abierta. ¿Que no estabas dispuesta? Repitió Bowl. ¿Acaso no te di instrucciones de que te quedaras con Profit? Allí no voy, insistió Carlick. Ni con Profit ni por Bowl. Su actitud descarada provocó otro ceño feroz, pero el rey orco no hizo intención de ir hacia ella. Has conseguido mucho, Rey Bowl, manifestó la sacerdotisa Drow, más de lo que habría imaginado posible en tan poco tiempo. En honor a tus grandes victorias, te he traído un regalo. Carlick hizo un gesto con la cabeza a Tosun cuando acabó de hablar, y el elfo oscuro se alejó deslizándose ladera abajo, hasta donde había un peñasco rodado. Desapareció de la vista y volvió a aparecer en un momento, tirando de un enano vapuleado. Nuestro regalo, dijo Caer, licenciado. Obould intentó mostrarse sorprendido, pero la Drow se dio cuenta de que era pura fachada, que el rey orco tenía espías e informadores en todas partes y que sabía lo del enano antes incluso de salir al encuentro de los elfos oscuros. Lo desollaremos y nos lo comeremos, dijo Tsinka, cuyos ojos tenían de repente una mirada salvaje y hambrienta. Prepararé el asador. Lo que harás será callarte, la corrigió Obould. ¿Es del clan Batleamer? Lo es, respondió la sacerdotisa Drow. Obould mostró su aprobación con un cabeceo y luego se volvió hacia Tsinka. Ponedlo a buen recaudo en la carreta de provisiones. Que se lo mantenga bajo estrecha vigilancia. Y que no se le haga daño, bajo pena de muerte. Aquello acentuó el ya profundo ceño de la bruja, un gesto que a Caerlick no le pasó inadvertido. Quizá nos sea de utilidad, dijo Obould. Espero estar de negociaciones con los enanos antes de que empiece la primavera. Signo de interrogación abierta. ¿Negociaciones? Repitió Tsinka, que de nuevo alzó la voz con un timbre estridente. Obould le asestó una mirada ceñuda que la hizo encogerse. Llévatelo ya y enciérralo, le dijo el rey orco con una voz sin inflexiones, amenazadora. Tsinka pasó rápidamente delante de él para agarrar al pobre Zender, al que empezó a mover con tirones bruscos. Signo de exclamación abierta. Y no le hagas ni un rasguño. Ordenó Bowl. Creía que ibas a seguir presionando a Mithril Hall, dijo Caerlick al orco cuando Tsinka se hubo marchado. A decir verdad, cuando regresamos al Valle del Guardián esperábamos encontrar al ejército orco dispersándose de vuelta a la columna del mundo. Tu confianza me emociona. Esa confianza aumenta, Rey Bowl, le aseguró Caerlick. Has demostrado gran moderación y sabiduría, a mi entender. Obould desestimó el agasajo con un resoplido desdeñoso. Signo de interrogación abierta. ¿Alguna otra cosa? Tengo mucho que hacer hoy, dijo. Signo de interrogación abierta. Antes de trasladarte a la siguiente construcción. Ese es el plan, sí, contestó Bowl. Adiós, rey de flecha oscura, se despidió Caerlick, a la par que hacía una profunda reverencia. El rey orco hizo una breve pausa en la que consideró el título, y después giró sobre sus talones y se alejó, una sorpresa tras otra, comentó Tosun cuando se hubo ido. Amiga, no me sorprende tanto, dijo Caerlick. Cometimos el error de subestimar a Bowl. No volverás a pasar. Volvamos a los túneles de la Antípoda Oscura, busquemos otra región necesitada de nuestra marrullería artera. La expresión de Caerlick no varió lo más mínimo. Con los ojos entrecerrados como si estuviese lanzando dardos al orco que se alejaba, la sacerdotisa Drow reflexionó sobre toda la información obtenida. Pensó en sus compañeros muertos, y después los apartó de sus pensamientos, simplemente, como era costumbre de su raza. Sin embargo, consideró la actitud de Obould, tan irrespetuosa hacia los Drow muertos y la reina araña. No resultaba fácil desprenderse de ciertas costumbres. Hablaré con Tsinka antes de marcharnos, comentó luego. Signo de interrogación abierta. ¿Con Tsinka? Fue la reacción escéptica de Tosun. Es estúpida incluso para el nivel medio orco. Así es como me gustan los orcos, respondió Caerlick, previsibles y estúpidos. Más tarde ese mismo día, después de ejecutar muchos conjuros de creación y de imbuir cierto objeto con un Nueomer en particular, Caerlick estaba sentada en una piedra, enfrente de la sacerdotisa orca. Tsinka la observaba con desconfianza, cosa que, por supuesto, la elfa oscura había esperado que ocurriera. ¿No te gustó la decisión del rey Obould de abandonar Mithril Hall para los enanos?, manifestó Caerlick sin andarse por las ramas. No soy quien para cuestionar a aquel que es Grunts. Signo de interrogación abierta. ¿Lo es? ¿Es voluntad de Grunts dejar en paz a los enanos? Eso me sorprende. El semblante de Tsinka se crispó con un gesto de callada frustración, y Caerlick supo que había puesto el dedo en la llaga. A menudo pasa que, cuando un conquistador logra grandes objetivos, se asusta, explicó Caerlick. Al fin y al cabo, de repente es mucho lo que puede perder.
Signo de exclamación abierta. Aquel que es Grubus no le teme a nada, si o la voluble hechicera. Carly concedió que era así con un asentimiento de cabeza. Pero probablemente el rey Oboul necesitará algo más que el estímulo de Tsinka para cumplir la voluntad de Grubus, dijo la Drow. La hechicera orca observó a Carly con curiosidad. Sonriendo maliciosamente, la elfa oscura metió la mano en la bolsita del cinturón, sacó un broche pequeño, en forma de araña, y lo sostuvo delante de la orca. Para las correas de la armadura de un guerrero, explicó. Tsinka parecía intrigada y asustada por igual. Toma, le ofreció Carly. Abróchate la capa con él. O simplemente apriétalo contra tu piel. Lo entenderás. La orca tomó el prendedor y se lo acercó. Carly pronunció en secreto una palabra que desencadenaba los conjuros que había puesto en el objeto en previsión de contingencias. Los ojos de Tsinka se abrieron desmesuradamente al sentir insuflada una descarga de valor y fuerza. Cerró los ojos y se solazó con la calidez del objeto. Carly aprovechó la oportunidad para lanzar otro hechizo sobre la orca, un encantamiento de amistad que dejó a Tsinka totalmente relajada y tranquila. Es la bendición de Yot, explicó la Drow, la que se encargará de poner en fuga a los enanos, fuera de Mithril Hall. Tsinka retiró el broche y lo contempló con curiosidad. Signo de interrogación abierta. ¿Esto conducirá a aquel que es Grubus de vuelta a las salas de los enanos para completar la conquista? Signo de interrogación abierta. ¿Eso solo? Por supuesto que no. Pero tengo muchos iguales. Y tú y yo lo empujaremos, porque sabemos que las mayores hazañas del rey Oboul aún están por llegar. La hechicera orca siguió mirando fijamente el broche durante un rato, con los ojos vidriosos. Después alzó la vista hacia su nueva amiga del alma, sonriendo de oreja a oreja. Carly intentó que su sonrisa pareciera recíproca en lugar de un gesto de superioridad. Sin embargo, esto tampoco le importaba demasiado, porque Tsinka la consideraba digna de confianza y pensaba que era su amiga del alma. La sacerdotisa Drow se preguntó cómo se tomaría Oboul la amistad. Los muros de Mithril Hall parecían aplastarlo como no le había ocurrido nunca. Ivan y Piquel habían regresado esa mañana con las nuevas sobre Dale y sobre Drift, y ambas habían despertado un contradictorio torbellino de emociones en el hombretón. Wulfgar estaba sentado a la luz de las velas, con la espalda apoyada en la pared de piedra y los ojos abiertos fijamente, sin parpadear, pero sin ver nada, mientras la mente lo obligaba a revivir los recuerdos de los meses anteriores. Evocó su última conversación con Deji y se vio a sí mismo y a ella a la luz de la desesperación de la mujer. ¿Cómo se le habían escapado esos indicios, ese evidente grito pidiendo ayuda? No pudo evitar torcer el gesto al considerar en sus respuestas a la súplica de Deji de ir a Luna Plateada o otra de las grandes ciudades. Había desestimado los sentimientos de la mujer y los había dejado a un lado con una promesa de un periodo de descanso. No puedes culparte de lo ocurrido, dijo Catibria desde el otro lado del cuarto, con lo que sacó a Wulfgar de su abstracción. No quería vivir aquí, contestó. Catibria se acercó a él y se sentó en la cama a su lado. Y tampoco quería huir a territorio agreste ocupado por orcos. Fue la espada, y me considero una estúpida por dejarla a la vista, sabiendo que podía atrapar a cualquiera que pasara por ahí. Deji se marchaba, insistió Wulfgar. No soportaba los oscuros túneles de los enanos. Vino aquí llena de esperanzas de una vida mejor y encontró, no acabó la frase y soltó un profundo suspiro. Y por eso decidió cruzar el río con los otros. Y se llevó a Tonina consigo. Coulson era hija de Deji tanto como mía. No tenía menos derechos que yo. Se llevó a Coulson porque pensó que era lo mejor para la pequeña, de eso no tengo la menor duda. Catibria apoyó la mano en el brazo del bárbaro, que agradeció el gesto. Y Drift está vivo, dijo al mismo tiempo que miraba los ojos de la mujer y se las arreglaba para esbozar una sonrisa. Hoy también ha habido buenas noticias. Catibria le apretó el brazo y respondió con otra sonrisa. No sabía qué contestar, y Wulfgar se dio cuenta. No sabía qué decir ni qué hacer. Él había perdido a Deji y ella había encontrado a Drift con una única frase de un enano. Pena, compasión, esperanza, alivio. El remolino de emociones giraba dentro de la mujer de forma tan evidente como lo hacía dentro de él, y Catibria temía que si ese equilibrio se inclinaba demasiado hacia lo positivo estaría minimizando la pérdida del bárbaro, además de mostrar falta de respeto. La preocupación sobre sus sentimientos le recordó a Wulfgar qué gran amiga era. Posó la otra mano sobre la de ella y se la apretó, tras lo cual su sonrisa se hizo más sincera. Asintió con la cabeza. Drift encontrará a Oboul y lo matará, dijo, y de nuevo su voz sonó con firmeza. Y luego volverá con nosotros, donde le corresponde. Y nosotros vamos a buscar a Coulson, contestó Catibria. Wulfgar respiró profundamente para serenarse antes de venirse abajo sin remedio.
Todo Mithril Hall buscaba a la pequeña con la esperanza de que de allí no se la hubiese llevado. Los enanos habían bajado hasta el Surbrim a pesar de la gélida lluvia, que caía a cántaros, para hacer llegar un mensaje al otro lado, a los pilotos del transbordador, por si alguno de ellos había visto a la niña. El tiempo mejorará enseguida, lo animó Catti-brie. Entonces saldremos y encontraremos a tu hija. Y Adrift, contestó Wulfgar. Catti-brie sonrió y se encogió ligeramente de hombros. Él nos encontrará antes a nosotros, ¿o es que no conozco a Adrift? Con la cabeza de Obould en la mano añadió el bárbaro. Al menos será un rayo de esperanza en el día más aciago y oscuro que Wulfgar, hijo de Beornegar, había vivido jamás. Signo de exclamación abierta. Cerebro de orco, goblin husmeador, hijo de un ogro y una roca. Bramaba Bruenor, encolerizado. Recorría zancadas la sala de audiencias y pegaba patadas a todo lo que tenía al alcance. Signo de exclamación abierta. Ji, rió Piquel. Iván asestó una mirada a su hermano y le instó a callarse con un gesto. Signo de exclamación abierta. Que alguien me traiga mi armadura. Rugió el enano, y mi hacha. Traedme unos cuantos cientos de orcos para matarlos. Ji. Iván carraspeó fuerte para disimular la impertinencia de su hermano. Acababan de informar al rey Bruenor de las intenciones de Adrift, de que el Drow había tomado la espada mágica y la ballesta de mano de Iván y se había ido tras Obould. Bruenor no se había tomado bien la noticia. A pesar de la emoción que sentía porque su buen amigo estuviera vivo, Bruenor no soportaba estar inactivo. Fuera, azotaba la tormenta y descargaba una lluvia helada que se convertía en una fuerte nevada a más altura, de modo que era imposible que Bruenor o cualquier otro saliera de Mithril Hall. Aún en el caso de que el tiempo hubiera estado despejado, Bruenor era consciente de que había poco que pudiera hacer para ayudar a Adrift. El Drow iba a lomos de un Pegaso, así que, ¿cómo iba a alcanzarlo? Signo de exclamación abierta. Maldito elfo estúpido. Rezongó y dio una patada al borde del estrado de piedra, y entonces gruñó un poco más mientras daba saltos sobre el otro pie. Signo de exclamación abierta. Ji. Se rió Piquel. Eso, rómpete el pie, y así no podrás salir a ver los muros de fortificación, dijo Regis, que había entrado precipitadamente en la sala para ver qué ocurría. Había corrido la noticia por todo el complejo de que se había encontrado a Adrift vivo y en buenas condiciones, y que el rey Bruenor estaba fastidiado. Signo de interrogación abierta. ¿Te has enterado? Regis asintió con un cabeceo. Sabía que estaba vivo. Haría falta más que unos orcos y unos gigantes de la escarcha para acabar con Drift. Ha ido a por Obould. Solo gruñó Bruenor. Entonces, no querría estar en la piel de Obould, respondió el alfín con una sonrisa. Signo de exclamación abierta. Va. Resopló el enano. Maldito elfo estúpido. Ha vuelto a guardarse toda la diversión para él. Signo de exclamación abierta. Ji. Rió Piquel, e Iván le soltó un codazo. Piquel se giró con un gesto feroz hacia su hermano, echando fuego por los ojos y agitando los dedos con aire amenazador, a la par que emitía sonidos como los de un pájaro. Iván se limitó a sacudir la cabeza. Signo de exclamación abierta. Bu. Dijo entonces Piquel, y añadió Ji. Signo de interrogación abierta. ¿Quieres callarte de una vez? Le instó Iván, que sacudió la cabeza de nuevo y se dio media vuelta, cruzado de brazos. Se encontró con que Regis lo miraba y se reía por lo bajo. Signo de interrogación abierta. ¿Qué? El rey Bruenor se paró entonces y también miró a Iván, luego, de igual modo, se echó a reír por lo bajo. ¿Les pareces gracioso?, le dijo Iván a Piquel. Ji. Gachó la cabeza y con la capucha bien calada, Drift Gurden no se había puesto a resguardo de la tormenta. Al norte de Mithril Hall todo era nieve que arrastraba el viento y que cada vez se hacía más profunda a su alrededor, pero con amanecer a remolque, el Drow se abría camino por el terreno irregular y rocoso llevando más o menos la dirección en la que había visto a Obould por última vez. Cuando la luz del día menguó, el Montaraz Drow encontró un saliente resguardado y se acomodó ahí, tendido contra el lomo del Pegaso para compartir algo del calor corporal de la montura. Por fin, la tormenta paró después del ocaso, pero el viento se puso a soplar con más fuerza que antes. Drift salió del refugio y observó cómo las nubes surcaban velozmente el cielo y las estrellas parpadeaban conforme pasaban las nubes. Trepó por encima del irregular saliente que había usado de refugio y recorrió la zona con la mirada. Varios grupos de lumbres de campamento se divisaban desde ahí arriba, ya que la región estaba repleta de restos del ejército de Obould. Tomó nota de la ubicación del grupo más nutrido de lumbres, tras lo cual descendió y se obligó a disfrutar del descanso que tanto necesitaba. Con todo,
Antes de amanecer ya estaba en pie y listo para seguir. Incluso montó en Amanecer e hizo que el Pegaso realizara una serie de vuelos cortos y bajos. Una sonrisa asomó a la cara del Drow cuando éste se aproximó a la zona donde había visto las lumbres de campamento la noche anterior, ya que el estandarte de Bold apareció a la vista enseguida. Era la misma bandera que Drizzt había visto ondear en la caravana personal del rey orco. Encontró una buena posición estratégica y se acomodó. A no tardar, la caravana se pondría en marcha de nuevo. Drizzt la estudió atentamente. Localizó a Bold entre las filas, bramando órdenes. El Drow asintió con un cabeceo y recorrió el panorama con la mirada para escoger el camino que debía tomar y seguir de cerca a la caravana. Se lo tomaría con calma y esperaría la ocasión propicia. «Los mataremos a todos», susurró la cruel Cafidea dentro de su mente. Drizzt se centró en su fuerza de voluntad y simplemente dejó fuera la intrusión telepática, tras lo cual envió su propia advertencia a la espada. «Si vuelves a molestarme te entregaré a un dragón. Descansarás entre sus tesoros amontonados durante 1.000.000 de años o más». La espada volvió a sumirse en el silencio. Drizzt sabía que Cafidea lo había buscado a propósito, y sabía también que la espada lo deseaba como portador desde hacía tiempo. Consideró que quizá debería mostrarse un poco más receptivo con la espada, aceptar sus intrusiones e incluso dejar que creyera que estaba, en cierto modo, al mando. Decidió que no importaba y mantuvo su muro de defensa mental. Cafidea podía dominar a la mayoría de la gente, incluso había pillado por sorpresa a Catibria al principio y había sometido los actos de la joven a su voluntad. Pero contra un guerrero experto y disciplinado como Drizzt Do'Urden, un guerrero que conocía bien la naturaleza entremetida de la espada sensitiva, la fuerza de voluntad de Cafidea no era más que un pequeño inconveniente. Drizzt consideró todo aquello y se dio cuenta de que no debía correr riesgos. Para enemigo, con Bold tenía bastante. «Los mataremos a todos», dijo Drizzt, y alzó la cuchilla a la altura de su intensa mirada. Percibió la aprobación de Cafidea. 30. Cuando los dioses braman. Caerlich Ungwet casi dio un traspié cuando distinguió la forma del cuadrúpedo alado deslizándose desde el sur. Los orcos aprestaron los arcos, y Caerlich se planteó realizar un conjuro, pero Bold reaccionó primero, más deprisa y sin la menor ambigüedad. «Signo de exclamación abierta, no disparéis», gritó mientras corría y se volvía hacia ellos para que nadie interpretara mal su orden. Cuando Bold se volvió, la sacerdotisa Drow vio un fuego tan abrasador en los ojos del orco que arrasó cualquier idea que pudiera acariciar de hacer caso omiso de su orden y lanzar un hechizo concedido por Yod contra el jinete del Pegaso. A medida que la montura alada se aproximaba, la elfa oscura fue reconociendo al jinete de tez negra a lomos de la extraordinaria criatura, y aún se enfureció más de lo que ya estaba. Drizzt Do'Urden masculló. «¿Osa acercarse?», preguntó Tosun, que se hallaba a su lado. El Pegaso viró y tomó altura, frenando así la aproximación, y pareció quedarse suspendido en el aire merced a batir un poco a las inmensas alas. «Signo de exclamación abierto, Bold», gritó Drizzt, y puesto que se encontraba contra el viento sus palabras llegaron claramente a los orcos. «Quiero hablar contigo. A solas. Tú y yo tenemos una conversación pendiente que no acabamos». «Ha perdido el buen juicio por completo», musitó Caer licenciado. «Signo de interrogación abierta, no será que está en negociaciones con Bold», sugirió Tosun, como emisario de Mithril Hall, ¿tal vez? Signo de exclamación abierta, destruye, le instó la sacerdotisa Drow a Bold. «Ordena a tus arqueros que acaben con él o me encargaré yo de...». «Te cuidarás mucho de usar tus hechizos, o estarás hablando de este asunto con Anon y Doña no tarda», replicó el rey orco. «Mata a esa fea bestia», le susurró Tosun a Caer licenciado. La sacerdotisa estuvo a punto de lanzar un ataque mágico contra Bold, solo que el sentido común se impuso a su odio instintivo. Desvió la vista de Bold a Drizzt, que había hecho descender al Pegaso sobre una posición alta colindante, una gran roca plana, encajada en cuña en la ladera de la colina, y con el extremo opuesto sustentado por varios pilares naturales de piedra. Caerlich hizo bien en disimular su sonrisa cuando volvió a mirar al rey orco, engalanado con su excelente peto de armadura, sujeto con hebillas en forma de araña. Aunque no había planeado encontrarse cerca de Drizzt Do'Urden, la escena se estaba desarrollando exactamente como había esperado que fuera. Mejor aún, pensó, puesto que en ningún momento imaginó que el propio Drizzt Do'Urden iba a ser el primer enemigo formidable al que se enfrentara el rey Bold con su armadura mejorada. Si Drizzt era la mitad de bueno de lo que le habían contado, entonces Bold se iba a llevar una desagradable sorpresa. Signo de interrogación abierta, ¿es que vas a hablar con ese infiel?, preguntó. «Se habla en nombre de Mithril Hall y los enanos tienen algo que decir, quiero oírlo», respondió Bold. Signo de interrogación abierta, ¿y si no? Entonces es que ha venido a matarme. Claro está,
¿Y vas a acudir a su llamada? Y a matarlo. La expresión del orco era de absoluta confianza en sí mismo. Casi parecía aburrido del tema, como si Drizzt no fuera un asunto serio. No debes hacerlo, intervino Tsinka, que avanzó deprisa tras la figura de su dios. No hay razón para ello. Deja que acabemos con él y sigamos camino. O envía un emisario, manda a Kaerlik, que conoce las costumbres de los elfos Drows. La brusquedad con que la sacerdotisa Drow abrió desmesuradamente los ojos rojizos delató el terror que le causaba tal posibilidad, pero se recobró enseguida y asestó a Tsinka una mirada de odio. Cuando la reacción de la orca fue un gesto preocupado e incluso de sentirse profundamente dolida, Kaerlik recordó el encantamiento, recordó que era amiga del alma de esa penosa bruja. Logró esbozar una sonrisa a la necia orca y después levantó el índice y lo movió a uno y otro lado, pidiéndole a Tsinka que no interviniera. Tsinka siguió mirando a su queridísima amiga Drow con curiosidad durante un instante más, y luego sonrió alegremente para indicar que había entendido. Este es formidable, según tengo entendido, manifestó Kaerlik, pero solo porque sabía que difícilmente convencería a Bowl para que cambiara de parecer. Ya he combatido con él antes, le aseguró el cabecilla orco a la par que se encogía de hombros. Tal vez sea una trampa, apuntó Tsinka, cuya voz se fue apagando, haciendo infructuoso su intento, al mirar apoqueadamente a Kaer licenciado. Oboul soltó una risita por lo bajo y echó a andar, pero se detuvo y miró hacia atrás. En la abertura para la boca del yelmo de color marfileño se veían sus dientes amarillentos. Con dos zancadas pasó delante de la Drow y asió al pobre Fender por el pescuezo, tras lo cual se lo cargó bajo el brazo con facilidad. No se debe parlamentar sin tener preparada una contraoferta, comentó antes de alejarse pisando fuerte. A Drizzt no le sorprendió ver a Bould echar a andar desde la cima de la colina, aunque sí lo pilló por sorpresa la presencia del enano prisionero. Sin embargo, aparte de aquel prisionero que se retorcía, Obould se aproximaba solo. Puesto que había ido siguiendo a Bould hasta dar con el terreno que le convenía a él, Drizzt había preparado emboscadas minuciosas donde él y Amanecer podían caer en picado sobre Obould desde detrás de la cobertura de un alto risco en un rápido y mortífero ataque. Pero Drizzt había sabido desde el principio que no iba a necesitar recurrir a esos planes. Había sabido calibrar bien al rey orco durante su combate y en más aspectos que los meramente físicos. Obould no rechazaría un desafío limpio lanzado abiertamente. Pero, ¿qué pasaba con el enano? Drizzt tenía que encontrar un modo de asegurarse de que Obould no matara al pobre tipo. Tal vez, negarse a luchar a menos que el rey orco garantizara la seguridad del prisionero. Al observarlo mientras se acercaba, el Drow se fue convenciendo de que podría hacer eso, que Obould no mataría al enano. El orco tenía un algo que Drizzt acababa de percibir. En cierto modo, le recordaba a Artemis Entreri. Orgulloso en exceso y resuelto, en todo momento necesitando demostrar su valía, pero, ¿a quién? A sí mismo, quizá. Drizzt había sabido, más allá de toda duda, que Obould saldría a su encuentro. Observó las largas zancadas del rey orco, reparó en que los otros orcos y un par de Drows que se iban abriendo en un arco detrás de la figura solitaria del gran rey. El elfo oscuro tenía la mano izquierda posada sobre Muerte de Hielo, y sacó a Cafidea de la vaina atada al costado de Amanecer, pero bajó el arma de inmediato como para no dar la impresión de una amenaza patente. Le arrancaremos el corazón, empezó a prometer la espada. Guarda silencio y no te entremetas en mis pensamientos, respondió telepáticamente Drizzt. Distráeme una sola vez y te arrojaré vertiente abajo y haré que te caiga encima una avalancha de nieve y piedras. Tan firme y dominante se mostró el concentrado Drow que la espada sensitiva se cayó. Ganará, ¿verdad? Con la magia que pusiste en su armadura, Obould vencerá, ¿a que sí? Balbuceó Tsinka mientras se desplazaba junto a los dos Drows a una posición desde donde se veía mejor. Kaerlik no le hizo caso la mayor parte del camino, pero ello solo sirvió para que la estúpida orca se volviera más insistente. Finalmente, la sacerdotisa Drow se volvió hacia ella. Es Grunt, ¿verdad? Le dijo. Tsinka se frenó en seco y enmudeció de golpe. Drizzt es un simple guerrero Drow, continuó Kaerlik. Obould es Grunt. ¿Acaso temes por Grunt? El rostro de Tsinka se quedó vacío de expresión, sus dudas habían reflejado una falta de fe. Pues entonces, guarda silencio y disfruta del espectáculo, dijo Kaerlik con un tono tan dominante, y más con el encantamiento que todavía mantenía sobre Tsinka, que tuvo tanto efecto en la bruja orca como el dominio ejercido por Drizzt sobre Cafidea. Di lo que tengas que decir, y deprisa, demandó Obould al llegar a la elevada roca plana, justo enfrente del Drow. Amanecer dio unos trancos rápidos y alzó el vuelo hacia el lado contrario, como Drizzt le había ordenado. ¿Signo de interrogación abierta decir? Preguntó el Drow.
Oboul soltó al pobre Fender de golpe en la roca, y el enano emitió un gruñido al caer de cara. Signo de interrogación abierta. ¿Vienes a parlamentar en nombre de Mithril Hall? No he estado en Mithril Hall. Una sonrisa se extendió en el semblante de Oboul, aunque apenas era visible tras aquel horrendo yelmo de apariencia de calavera. Signo de interrogación abierta. ¿Crees que los enanos parlamentarán contigo? Inquirió Drift. Signo de interrogación abierta. ¿Acaso tienen otra opción? Hablarán con sus hachas y sus arcos. Responderán con fiereza, y nada más. Dijiste que no has estado en Mithril Hall. Signo de interrogación abierta. Es que necesito regresar a un lugar y junto a una gente a la que conozco también para saber por anticipado lo que hará el clan Battlehammer. Esto no atañe solo al clan Battlehammer, adujo Oboul, y Drift advirtió que su sonrisa se había disipado. Con un gruñido, el orco pateó al gemebundo Fender y lo lanzó rodando por la cuesta que tenía detrás, donde dio tumbos por una senda. El repentino ataque de ira cogió por sorpresa al Drow. Así que quieres tener una negociación con Mithril Hall, afirmó más que preguntó Drift, que ni siquiera se molestó en disimular la sorpresa que denotaba su voz. Oboul lo observó con odio a través de los cristales que cubrían las aberturas de los ojos. Las preguntas le surgieron a Drift desde todos los rincones de la mente. Si Oboul deseaba parlamentar, ¿podría ser que la guerra estuviera llegando a su fin? Si luchaba con el rey orco, estaría demostrando deslealtad a Bruenor y a su pueblo, dado que quizá había entrevisto un rayo de esperanza de que podría llegarse al final del conflicto. Signo de interrogación abierta. ¿Regresaréis a vuestros hogares en la montaña? Espetó en el mismo momento en el que la pregunta se formuló en su mente. Oboul se burló de él. Mira a tu alrededor, Drow dijo. Este es mi hogar ahora. Mi reino. Cuando vuelas en tu mascota contemplas la grandeza de Oboul. Contemplas el reino de Flecha Oscura. Recuerda ese nombre en los últimos minutos de tu vida. Mueres en Flecha Oscura, Drift Durden, y tu cuerpo se lo comerán las aves carroñeras en la ladera de una montaña del territorio del rey Oboul. Acabó con un gruñido y enarboló el enorme espadón a la par que iniciaba un decidido avance. Signo de interrogación abierta. ¿Quién es tu segundo? Inquirió Drift, y su inesperada pregunta hizo que Oboul se parara. Porque cuando mueras, necesitaré saberlo. Quizá ese orco sea más sabio que Oboul y se dará cuenta de que su sitio no está aquí, entre enanos, elfos y humanos. Oh, si no es así, lo mataré también a él y hablaré con su segundo. Drift advirtió que los ojos de Oboul se abrían de par en par detrás de las placas vidriosas. Con un bramido que sacudió las piedras, el orco saltó hacia adelante y arremetió ferozmente con el poderoso espadón, que estalló en llamas al mismo tiempo que lanzaba el ataque. Muerte de hielo salió de la vaina en un visto y no visto, y el arma encantada se cruzó frente al espadón y extinguió las llamas en medio de una bocanada de humo a la vez que Drift se hallaba hacia un lado. Podría haber golpeado con cafidea, porque Oboul, en su desmedida confianza, había dejado a un lado toda maniobra defensiva al lanzar el ataque. Sin embargo, Drift se contuvo. El espadón descendió en un tajo diagonal, como era previsible, y obligó al Drow a retroceder. Si hubiese aprovechado esa primera brecha golpeando con la espada recién encontrada, Drift habría propinado un tajo, pero nada considerable. Y en ese caso, Oboul habría descubierto su inesperada vulnerabilidad. El orco prosiguió el ataque con violentas cuchilladas y arremetidas con las que presionaba hacia adelante, y en el terreno alto que tenía detrás y a un lado de la piedra lisa, los orcos lanzaron aclamaciones y gritos de alegría. Drift midió cada giro y cada retroceso, dejando que la furia se consumiera y utilizando menos energías que su enrabietado oponente. Su intención no era cansar a Oboul, sino obtener más conocimiento de los giros y movimientos del orco, a fin de prever mejor lo que vendría a continuación. El espadón llameó de nuevo al asestar una estocada simulada que de repente cambió a un tajo de arriba a abajo, y si Drift no hubiese visto una táctica de diversión similar utilizada contra Taratiel, posiblemente lo habría sorprendido. Tal y como eran las cosas, el espadón descendente se dio de bruces contra Muerte de Hielo, que extinguió las llamas del arma más grande. Oboul arremetió repentina y violentamente, y cargó contra el Drow, que se desvió a la izquierda y después volvió de un salto hacia la derecha, para a continuación rodar sobre sí mismo, en tanto que Oboul amagaba hacia un lado y luego se lanzaba al otro descargando dos tajos sesgados. El arma estalló de nuevo en llamas, y Drift, que rodaba sobre sí mismo, sintió el calor de aquel fuego mágico cuando la hoja surcó el aire por encima de él. Drift se incorporó velozmente y giró, después dio un paso atrás y se deslizó hacia un lado mientras Oboul continuaba presionando. Giraron y giraron, los orcos aclamaban y aullaban con cada golpe del espadón de Oboul, aunque éste no estuvo en ningún momento cerca de acertar al escurridizo Drow. Tampoco daba señales de estar cansado,
Sin embargo, finalmente, Oboul dejó de atacar y se quedó mirando a Drift, furioso, desde detrás de las llamas del espadón enarbolado. Signo de interrogación abierta. ¿Vas a luchar conmigo?, inquirió. Creía que era lo que estaba haciendo. El rey orco gruñó. Huye, si eso es lo que quieres. Y si no tienes miedo, lucha. Signo de interrogación abierta. ¿Estás cansado? Signo de exclamación abierta. Estoy aburrido. Bramó Oboul. Drift sonrió y simuló un repentino ataque, después se paró en seco y sorprendió a todo el mundo cuando se limitó a lanzar a muerte de hielo al aire. Los ojos de Oboul siguieron el ascenso de la espada. Drift se llevó la mano a la espalda y sacó una ballesta de mano cargada, y mientras Oboul bajaba bruscamente la vista hacia él, signo de exclamación abierta. Sí, quería que el rey orco lo viera venir. El drow se encogió de hombros y disparó. La saeta golpeó el yelmo de Oboul en el ojo izquierdo, se comprimió sobre sí misma y explotó con un feroz estallido de llamas y humo negro. La cabeza de Oboul retrocedió bruscamente, y el rey orco salió lanzado hacia atrás y cayó sobre la roca boca arriba, como si se lo hubiese desplomado encima una montaña. Se quedó tendido, muy quieto. Exclamaciones ahogadas y silencio reemplazaron las bulliciosas aclamaciones de todos los que miraban. Impresionante, comentó quedamente Tosun. A su lado, Kaerlik se había quedado boquiabierta ahí, al lado de la sacerdotisa Drow, sin cajadeo, y soltó un quejido. Vieron a Drift llevar la mano hacia la espalda de nuevo y sacarla sin la ballesta para, como si fuera la cosa más natural del mundo, aferrar la cimitarra que caía en el aire. Kaerlik vio que el Pegaso se acercaba y, de pronto, temió que Drift volviera a escaparse, algo que ella no podía tolerar. Empezaba a lanzar un poderoso hechizo, dirigido al caballo volador en lugar del afortunado Drow, cuando la interrumpió Tsinka, que la asió del brazo. Signo de exclamación abierta. Se mueve. Gritó. La sacerdotisa Drow volvió la vista hacia Oboul, que se mecía sobre los hombros, arqueaba la espalda y doblaba las piernas. Acto seguido, se estiró bruscamente y se levantó de un salto. Los orcos prorrumpieron en gozosos vítores. Drift ocultó la sorpresa cuando se encontró de repente con Oboul de pie ante él otra vez. Vio la punta de la saeta hincada en la placa de cristalacero del yelmo y las negras marcas chamuscadas que aparecían sobre el resto de la placa, así como también en la otra. Después de todo, no había esperado matar a Oboul con la saeta, y era una suerte que la caída del rey orco lo hubiera pillado por sorpresa más que su repentina recuperación, ya que Oboul dolió y volvió al ataque asestando mandobles con desenfreno. Pero, no veía. Drift se dio cuenta cuando se desvió un paso hacia un lado y Oboul siguió descargando golpes sobre el aire, donde ya no había nadie. «Mátalo ahora», imploró la hambrienta Cafidea, y Drift Durden, completamente de acuerdo con su petición, ni siquiera regañó a la espada sensitiva. Adelantó un paso de pronto e impulsó a Cafidea hacia una unión de la fabulosa armadura del rey orco. La excelente hoja penetró la coraza y se hundió en el costado de Oboul. El gran orco aulló y saltó con tal violencia que arrancó el arma de la mano de Drift. Reculó varios pasos mientras la sangre goteaba junto al acero clavado. Signo de exclamación abierta. Traición. Gritó Oboul, que alzó las manos, se arrancó el yelmo estropeado y a continuación lo arrojó por la vertiente del risco. No puedes derrotarme limpiamente y tampoco puedes derrotarme con malas artes. Para sorpresa de Drift, el orco se lanzó de nuevo al ataque. Increíble, susurró Tosun. Obstinado, le corrigió Kaerlik con un gruñido. Signo de exclamación abierta. Grunts. Aulló Tsinka, que lloraba y reía al mismo tiempo. Todos los orcos, por su parte, vitorearon porque si la herida de esa espada que asomaba por el costado de Oboul resultaba ser mortal, no se notaba en los arrebatados ataques del gran orco. Ni siquiera sabe admitir su propia muerte, rezongó Kaerlik, y se ensimismó en un hechizo, una llamada a los objetos mágicos que había abrochado por la gracia de Yod. Ya era hora de acabar con la parodia. Drift intentó superar su estupefacción y responder a los renovados ataques de Oboul como era debido. Le costó varios quiebros y regates en el último momento para caer en la cuenta de que debía desenvainar centella para reemplazar la espada perdida. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué has obtenido a cambio de tu traición, Drow?, demandó Oboul mientras arremetía y asestaba mandobles. No llevas el casco, y eso no es una nimiedad, le replicó Drift. La tortuga ha salido de su concha. Signo de exclamación abierta. Solo para mirarte en el último instante de tu vida, necio, le aseguró Oboul, y para que tú veas el placer en mi cara conforme tu cuerpo se enfría. Acabó con una carga arrolladora y se giró previendo el movimiento de Drift, que empezó a apartarse de un salto. El movimiento pilló por sorpresa al Drow porque era realmente una maniobra de todo o nada, victoria o derrota. Si Oboul se equivocaba y giraba en contra de la finta de Drift,
el Drow no tendría mayor problema en descargar una o ambas cimitarras en la nuca del orco. Pero Bold acertó. Reculando, acorralado y quedándose sin espacio para retroceder más, Drift paró desesperadamente. Tan rápidos eran los movimientos de Bold con el espadón que el Drow ni siquiera tenía tiempo de pensar un contraataque eficaz. Tan furioso estaba el rey orco que Drift ni tan solo contempló la idea de arremeter contra la cabeza desprotegida de su adversario. Notaba el poder que había detrás de los tajos de Bold y sabía que no podía frenar el espadón. Ni la camisa que había cogido al elfo oscuro muerto ni siquiera la mejor malla del mejor mitril de Bruenor lo salvarían de acabar partido en dos. Simplemente, Bold había acertado en su turno, y Drift comprendió que estaba derrotado. Las dos cimitarras golpearon contra el espadón descendente y muerte de hielo extinguió las pertinaces llamas de nuevo. Pero el impacto de la parada descargó oleadas de dolor por los brazos del Drow, e incluso con una parada de 2 hojas no logró desviar del todo el golpe. Se tiró al suelo o de lo contrario habría acabado dividido en dos de arriba abajo y rodó hacia adelante, pero no consiguió dejar atrás a Bold sin recibir un toque o, cuando menos, una patada. Se preparó para el impacto. No se produjo. Drift se giró cuando se puso de pie y vio que Bold se retorcía y se sacudía violentamente. ¿Signo de interrogación abierta qué? Gruñó el rey orco que se zarandeaba derecha e izquierda. A Drift le costó unos segundos desentrañar lo que pasaba, ver que los broches de la armadura del orco, en forma de arañas, habían cobrado vida. Criaturas de 8 patas corrían por todo su cuerpo, y a juzgar por los bramidos de Bold y sus bruscos movimientos parecía que unas cuantas lo estaban picando. Con las sacudidas violentas del orco, las piezas de la fabulosa armadura se desprendieron. Un brazal cayó al suelo. El orco pateó para librarse de las grebas casi sueltas. El enorme peto se desprendió, así como una hombrera y el espaldar. La restante hombrera se zarandeó y solo se mantuvo en su sitio porque la pieza inferior, que cubría parte del pecho y la espalda, estaba sujeta por la espada clavada, y que a oídos lanzaba Bold cada vez que aquella hoja cruel se movía. Sin entender bien qué pasaba y sin importarle, Drift se lanzó a propinar el golpe de gracia. Y enseguida retrocedió de un brinco cuando Bold logró centrarse y contraatacó con una estocada repentina y oportuna. Drift hizo una mueca de dolor al mismo tiempo que retrocedió un paso. La sangre manchaba la camisa encantada en un costado. Miró fijamente a su adversario mientras retrocedía, sorprendido de que Bold hubiese tenido la claridad mental suficiente para realizar aquel contraataque. Separados y con unos instantes de respiro, Bold sirvió. Su rostro se crispó con una mueca y se golpeó con una mano para aplastar una araña que había encontrado un punto débil en su duro pellejo de orco. Extendió la mano y tiró al suelo el cadáver de la araña. Después movió la mano hacia el costado, gruñó e hizo un gesto de dolor al sacar a Cafidea, así como la pieza de armadura que sujetaba. «Empúñame como tuya», le gritó la espada sensitiva. Con un fiero bramido, Bold arrojó la molesta espada por el borde del despeñadero. Signo de exclamación abierta traición de nuevo. Rugió mirando a Drift. «Estás a la altura de la siniestra fama de tu raza, Drow». «Eso no ha sido obra mía», le gritó a su vez Drift. «No me hables de traición, Bold, cuando tú te refugias tras una armadura en la que mis armas no pueden penetrar». La réplica pareció calmar al orco, que se puso derecho, pensativo. Incluso concedió un cabeceo de asentimiento a Drift en cuanto a ese punto, y acabó con una sonrisa y una invitación. «Ahora no llevo armadura». El rey orco extendió los brazos, hizo que las llamas cobraran vida en el espadón e invitó al Drow a continuar la pelea. Aguantando el pinchazo del costado, Drift se enderezó, respondió con otro asentimiento de cabeza y se adelantó. Los que contemplaban la lucha, Drows y orcos por igual, no vitorearon ni gritaron en los siguientes minutos. Permanecieron, del primero al último, paralizados por la repentina furia del combate, el zumbido de las espadas y las fintas y saltos de los protagonistas. Chocaron acero contra acero tantas veces que no se podían distinguir los golpes por separado. Las cuchillas fallaban el golpe mortal por un margen tan mínimo, una y otra vez, que los espectadores no dejaban de soltar exclamaciones ahogadas. La confusión en la lucha desafiaba la destreza de Drift a todos los niveles. En un momento, tenía la impresión de estar enfrentándose a Artemis Entreri por la fluidez, la rapidez y la artería de los golpes de Bold. Un instante después, una paralizadora oleada de energía que irradiaba por sus brazos le recordaba dolorosamente que podría estar peleando contra un poderoso gigante. Entonces, dejó a un lado sus pensamientos y se entregó al cazador para que la pasión surgiera en su interior y así alcanzar la concentración perfecta y la rabia. En un instante comprendió que la criatura a la que se enfrentaba no estaba menos enardecida.
Kaerlik supo que todo rastro de su encantamiento se había disipado cuando Tsinka Sinril, al saberse engañada por el trabajo de la Drow en la armadura de Oboul, saltó hacia ella y empezó a gritar. Signo de exclamación abierta: no podéis derrotarlo. Hasta vuestra traición palidece ante el poder de Oboul. Si yo, decidiste traicionar a un dios y ahora comprenderás la locura de tus actos. Realmente parecía ser un momento de absoluto gozo para la idiota de Tsinka, y eso no podía consentirlo. Caer licenciado. La mano de la Drow se levantó a la par que ella pronunciaba la última palabra de un conjuro que creó una alteración en el aire, una crepitante descarga de energía que lanzó a Tsinka por el aire y al suelo. Mátala, ordenó Kaerlik a Tosun, que se movió al punto para ocuparse de tan agradable tarea. Espera, dijo la sacerdotisa Drow. Déjala vivir un poco más. Deja que presencie la muerte de su dios. Deberíamos irnos de aquí, ya sugirió Tosun, claramente intimidado por el espectáculo ofrecido por el rey Oboul, cuya destreza igualaba la de hábil Drow punto por punto. Kaerlik asestó a su compañero una mirada de advertencia y después se volvió a observar lo alto de la roca lisa. Sus ojos se desenfocaron, y la Drow empezó a entonar un cántico Ayot mientras reunía hasta la última pizca de su fuerza mágica para realizar el poderoso hechizo. El propio aire pareció rilar a su alrededor mientras se movía a través del encantamiento. El cabello se le erizó y ondeó a pesar de que no soplaba viento. Aferró el aire con la mano extendida y se la acercó a la par que hacía lo propio con la otra mano. Repitió esos movimientos una y otra vez, mientras tomaba la energía que la rodeaba y se la llevaba hacia el torso. El suelo empezó a temblar bajo los pies de los reunidos. Kaerlik inició un gruñido bajo que fue creciendo de ritmo e intensidad, despacio al principio pero después más deprisa, y aún con más energía cuando la hechicera Drow alargó los brazos hacia Drizzt Oboul con las manos extendidas. El trueno retumbó en derredor y los orcos se acobardaron y se pusieron a gritar o huyeron a la carrera. Al principio el suelo se sacudió con movimientos rápidos y convulsos, que dieron paso a grandes ondas de piedra. La roca se quebró y se hizo añicos. Delante de Kaerlik apareció una grieta que se extendió hacia los desprevenidos combatientes. Y la alta peña se partió a causa de la fuerza del terremoto creado por Kaerlik. Licenciado. Las piedras rodaron cuesta abajo en una avalancha. Oboul se tambaleó y cayó con un rugido de protesta. Y Drizzt lo siguió de inmediato.